decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Bella para el Señor, ¿verdad? Dele una sonrisa al que está a su lado. Hermoso. Son todos bendecidos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos en esta tarde, porque ya son más de las 12 del mediodía, ¿verdad? Ya es parte de la tarde. Vamos a compartir una hermosa palabra que Dios ha hablado a mi vida y que también va a hablar a su vida. Amén. Porque primero habla a nuestras vidas y después uno la imparte a los demás, porque de lo que tenemos, de eso damos, ¿verdad? Entonces vamos a compartir en esta mañana esa palabra. Ya el pastor oró por esa palabra, ya ustedes han orado por el portador de la palabra y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en esta mañana lo que es el Espíritu Santo de Dios, conociendo al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Amén. Conocemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero queremos más de ese Espíritu Santo, conocerlo más, estar más con Él, estar en intimidad más con Él y abrazarnos más de ese Espíritu Santo. Amén. Entonces en esta mañana vamos a compartir esa poderosa palabra y ese es el título del mensaje, conociendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay un versículo clave que es en Efesios 4:30, pero vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Es la tercera persona de la Trinidad, que está puesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a leer en Juan capítulo 16. Vamos a leerlo. Porque todo lo que se habla aquí tiene que estar conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Y usted di que si es verdad, si no es verdad lo que uno está hablando en este lugar. Juan capítulo 16, versículo 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Por eso es que es un Dios trino. Es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí corroboramos lo que yo empecé a decir. Dios es un Dios trino. Dice que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Mora en su iglesia, mora en cada creyente. Amén. Él nos capacita para hacer la obra en esta tierra. Amén. ¿Y cuál es su obra en esta tierra? Lo que escuchamos, ¿verdad? Al principio, predicar la palabra del Señor por todo el mundo. Y aún a nosotros mismos, porque todavía ahora es que nosotros necesitamos
en esta tierra, de alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice que también el Espíritu Santo es el sello que identifica a los hijos de Dios y es la garantía de que recibiremos la herencia de la vida eterna. Ahí sí vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Gloria a Dios. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermoso, ¿verdad? Amén. Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Que no lo contristemos, porque ese es el sello que ya está en tu vida y en mi vida. Ese es un sello que ya Dios nos ha dado, nos ha marcado con ese sello, y ese sello es el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, porque con Él fuimos sellados para el día de la redención. Amén. Tenemos que ser bellos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es un ser hermoso. El Espíritu Santo es algo precioso. Es un regalo de Dios. Un regalo que Dios nos da. Y también en Efesios capítulo 1, versículo 13 leemos: dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tenemos unas arras poderosas. El Espíritu Santo de Dios, mire lo que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de salvación, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Tú y yo estamos sellados con ese Espíritu Santo. Por lo tanto, no debe de haber enemigo que nos derribe. Porque si tú y yo nos mantenemos arraigados del Espíritu Santo, nada ni nadie nos podrá derrumbar. Porque el Espíritu Santo es el que te mantiene firme, parado en la brecha. El Espíritu Santo es un caballero. Como te dije al principio, el Espíritu Santo es algo precioso, hermoso. Eso tenemos que experimentarlo, ¿verdad? Ya eso lo experimentamos cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Ya cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, ya tienes ese sello. Ya tienes ese sello. Lo que es que a veces, ¿verdad? Como que no, como que hay algo, ¿sabes? Que somos carne, somos humanos y el espíritu a veces choca, pero recuerda que si estás desanimado, si tienes algo, recuerda que tienes uno a tu lado. Amén. Y es el Espíritu Santo de Dios. Es ese consolador. Él es ese ayudador. Él es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y me guía a mí también, porque aquí estoy. Es por su Espíritu Santo de Dios, porque Él me ha guiado, y por eso yo hoy comparto esta palabra con ustedes, porque esta es guianza del Espíritu Santo de Dios. Hablar del Espíritu Santo es hermoso, maravilloso, ¿verdad? Porque sabemos que ya tenemos ese sello. Por nada ni nadie
No permitas que el enemigo te toque, porque tú estás cubierta con ese sello, cubierto con ese sello. Si el enemigo quiere venir a tambalearte, no. El sello está en mi vida, el sello protector está en mi vida y esas arras están en mi vida. Y esas arras le pertenecen a la iglesia de Jesucristo. A todo nuevo creyente, a todo aquel que hace la oración de fe con convicción. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe de tener esas arras en su vida. Amén. Porque ese es el que te va a guiar, ese es el que te va a consolar, ese es el que te va a dar fuerza, ese es el que te va a dar todo. Amén. Amén. Por lo tanto, tenemos que seguir predicando en esta tierra. Amén. Amén. Dice que Él nos prepara para ser testigos de Él. Amén. Amén. Por todo el mundo. El Espíritu Santo nos ayuda. Ya yo les dije, ¿verdad? Que ayuda a cada creyente a andar siempre en su voluntad. Amén. Y no en la voluntad nuestra. Porque el Espíritu Santo es la guía. Y si Él nos guía, tenemos que caminar bajo su voluntad, bajo sus principios divinos, ¿verdad? Y yo creo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Él quiere el bien para ti y Él quiere el bien para mí y para los demás. Amén. Amén. Él dice también que el Espíritu Santo nos infunde esperanza y nos da la certeza de que estaremos con Él por la eternidad. Amén. Aleluya, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que hay muchas denominaciones y muchas personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, el Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Dios mismo. Él no es ninguna fuerza activa. Nosotros podemos sentir ese poder. Nosotros podemos sentir su Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos guía a la verdad, que nos impulsa a seguir sirviendo. Quien te impulsa a seguir sirviendo es ese Espíritu Santo de Dios. Y muchos dicen que es una fuerza activa, pero no es ninguna fuerza activa. Sí es una fuerza, pero una fuerza que viene de parte de nuestro Dios. Amén. Y está dentro de nosotros y nos guía, nos guía. Y ellos están errados, están equivocados, porque no es así. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces quiere decir que están negando a Dios. Y no podemos blasfemar, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios. Porque en Él somos sellados. Amén. También dice que el Espíritu Santo es el mismo Dios, es su poder en acción. Es así, cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestro entorno, todo cambia. Amén. Todo cambia. Su presencia transforma. Y es así, su presencia transforma. Porque ¿cuántos de nosotros, verdad, estábamos perdidos? Y cómo el Espíritu Santo nos ha cambiado, cómo el Espíritu Santo nos ha transformado. Y nos transforma de una manera tan hermosa, tan especial, que si éramos gritones, ahora ya no gritamos. Que si éramos un fosforito, ya no somos fósforos, sino que estamos pacientes. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ¿quiénes fuéramos si no tuviéramos al Espíritu Santo? No seríamos nada ni nadie. Dice que también transforma. Si nos transforma a nosotros, también puede transformar a las familias, transformar a todos los que están a nuestro alrededor, transformar esas almas que van llegando, ¿verdad? Poco a poco, cada uno va llegando y van a ser transformadas por ese Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo cambia circunstancias adversas. ¿Sabes por qué cambia circunstancias adversas? Porque tú y yo, si estamos en momentos de dificultad, nos vamos a la presencia de Dios. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Tiene que haber una atmósfera de presencia, una búsqueda. Y sí cambia situaciones. Sí cambia problemas. Sí cambia problemas. Quizás cuántos de nosotros hoy hemos venido cargados, pero no porque es la palabra que sale, es la palabra que sale de mi boca, pero no soy yo, es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, la palabra viva.
¿Cuántos de hoy quizás no hemos venido ansiosos, cargados? Pero al recibir quizás esta palabra nos llega a nuestro corazón, nos llega a nuestro espíritu y nos está cambiando. Porque del todo no somos transformados. Dios nos está transformando poco a poco. Dios nos está moldeando. Dios nos está capacitando. A medida que le busquemos, Dios nos va a ir capacitando. Yo quizás he venido con algún problema, con alguna ansiedad, pero a través de esta palabra que Dios me ha dado y que la vuelvo a expresar, me está llenando, me está edificando, así como te está edificando a ti. Amén. Porque el Espíritu Santo, como le dije, es lo más hermoso. Usted nomás que imagínese. No se puede ni describir, ¿verdad? No se puede describir. Gloria a Dios. Así que no es ninguna fuerza activa. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Amén. Bueno, mis amados, ahora vamos a estudiar algunas características que nos ayudan a nosotros de lo que es el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, lo que puede hacer y lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros y lo que puede hacer en nuestro entorno, en este mundo. Porque de verdad que vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo de pecado, donde hay mucha maldad, donde hay tantas cosas. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, no debe haber miedo, no debe haber temor, no debe haber nada de eso. Amén, porque tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y ahora vamos a aprender de esas características. Amén. Dice que el Espíritu Santo es el consolador que nos acompaña. Amén. Y vamos al libro de Juan 14, capítulo 14, versículo 16. Es muy hermoso esta palabra que si nos quedamos hoy todo el día no terminamos de hablar del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero vamos a dar de lo que tenemos aquí hoy. Capítulo 14, 16 y 17. Amén. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién son vosotros? La iglesia. Nosotros, ¿verdad? Hermoso. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Así que Dios en esta mañana te está consolando. Dios en esta mañana te está dando fuerza. Dice, para que esté con vosotros para siempre. No solamente hoy, no solamente mañana, para siempre, por la eternidad. Por la eternidad. El Espíritu de verdad al cual el mundo no le puede recibir. Porque no le ve. Y es verdad. El mundo no le puede ver, no lo ve, no lo ve. Pero ¿cómo lo va a ver? Nosotros hablando de su palabra, ¿verdad? Para que esas vendas caigan así como se nos cayó a nosotros esas vendas, como se nos destaparon nuestros oídos espirituales y se nos cayó la venda, ese velo, y pudimos conocer al Señor como nuestro Salvador y que ese Espíritu Santo esté en nosotros, también tenemos que impartirle a aquel que no puede ver ni le conoce. Amén. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Siempre el Espíritu Santo va a estar en medio de nosotros. Dice, en momentos de dificultad el Espíritu Santo nos consuela y su compañía nos ayuda. Su presencia trae paz. Su presencia trae gozo. Su presencia trae todo. Dice que trae gozo, con Él perseveramos. Con Él seguimos perseverando, porque sin Él no perseveramos.
El Espíritu Santo es el que te redarguye. No, yo tengo que leer la palabra. No, yo tengo que buscarle. Yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que congregarme. Amén, amén. Y dice que en medio de las dificultades sabemos que Dios tiene el control de todo, porque confiamos en Él y en su palabra. Amén. También dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Mire lo que dice, ¿verdad? Que es cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicias. Amén. Dice que hay muchas personas conscientes de necesidades e injusticias, ¿verdad? Que existen en este mundo. Sí hay injusticias, hay necesidades en este mundo. Pero sabemos que buscamos genuinamente a Dios, al Espíritu Santo, Él te va a guiar, Él te va a ayudar, Él te va a hacer entender que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar vidas. Puede cambiar vidas, mentes, corazones. Amén. Porque con Él, cada una de esas personas que son cambiadas y nosotros que fuimos cambiados, vamos a ser parte de esa solución. ¿Y cuál es esa solución? De que todo aquel que está perdido venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Jesús. Amén. Reconociendo que en Él solo hay salvación. Amén. Y que el mundo tiene que reconocer que solo en Él hay salvación. Que si no tiene al Espíritu Santo de Dios, no vamos a ninguna parte. Pero Dios es un Dios de misericordia, que tiene a su iglesia, que la mantiene firme para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Para que el mundo sea convencido de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Así como el Espíritu Santo nos ha cambiado a nosotros y mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo cambia. Porque nosotros quizás unos rebeldes, unos altivos, unos arrogantes, unos peleones, pero el Espíritu Santo nos ha cambiado, Dios nos ha transformado al recibir a ese Señor como nuestro Salvador. Sí, ¿verdad? Dios cambia, Dios transforma. Y uno sabe cuando la persona cambia, uno sabe cuando la persona tiene el Espíritu Santo de verdad. Hay un cambio genuino. Que si decía malas palabras, ya no dice malas palabras. Claro, eso es algo que va poco a poco, pero está responsabilidad nuestra de ponerle todo eso al Señor, de ponerle todo eso al Señor, porque el Espíritu Santo no hay que entristecerlo. A veces cuando nosotros, ¿verdad?, decimos algo, alguna mala palabra, el Señor te redarguye. Pero es el Espíritu Santo que te está redarguyendo, que te dice, hijo, hija, no, está mal. Nos está redarguyendo, nos está inquietando y ahí reaccionamos porque es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Amén. Y es así, el Espíritu Santo nos inquieta de una manera que a veces ni nos imaginamos. Si nos acostamos tranquilos, de pronto en la madrugada el Espíritu Santo te inquieta y tienes que obedecer, y yo tengo que obedecer a esa voz, porque es la voz de Dios y es su mismo Espíritu Santo. Amén.
Gloria a Dios. Dice aquí, ¿verdad? Dice, así como el Espíritu Santo nos ha cambiado a nosotros y mora en nosotros. Mire que ya Satanás fue derrotado totalmente en la cruz del Calvario. Él fue condenado y juzgado eternamente. Ya Satanás no tiene arte ni entrada en tu vida. Amén. Porque tienes el sello del Espíritu Santo de Dios. Esas arras están en tu vida. Aleluya. Así que no te sueltes de ese Espíritu Santo, no te sueltes. Amén. Amén. Dice que el Espíritu Santo nos instruye y nos guía en la verdad. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. No nos vamos a mover mucho de estos libros. Nos instruye y nos guía en la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Es hermoso y no es hermoso el Espíritu Santo? Sí, es hermoso, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dice que nos muestra la verdad y nos guía a cada uno de nosotros. Guía a su pueblo, guía a su iglesia en momentos de adversidad, en momentos de duda. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Cuando vengan esos momentos de adversidad, nosotros nos detenemos, ¿verdad? Nos detenemos como que en un momento. Pero si nos vamos a detener, es buscar su presencia, buscar su rostro, buscar que Él nos llene de su palabra, porque Él te escucha. Tú le hablas y Él te escucha. Él es Dios. Él es Dios. Dice que te va a guiar a toda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra de Dios. Y si tú buscas la palabra de Dios, aquí vas a encontrar la guía del Espíritu Santo. Aquí la palabra de Dios no te va a hacer desviar ni a la derecha ni a la izquierda, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos enseña su palabra. Amén. Él siempre nos guía a la verdad del evangelio de su palabra. Sabemos que el enemigo es el padre de la mentira, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Su mensaje nos libera de las ataduras del pecado y de las mentiras del enemigo. Él te libra de las ataduras y de lo que venga a traer el enemigo a tu vida, pero si te refugias en esta palabra, si nos refugiamos en esta palabra, porque Él nos guía a la verdad, nos guía a la verdad. Dice que nuestra vida cambia y sus propósitos son más claros en nosotros. Nuestra vida cambia a través de la palabra del Señor. Y los propósitos de Dios llegan más claros a nuestras vidas cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Cuando buscamos el rostro de Dios en su palabra. Porque ¿quieres que Dios te hable? Abre este libro. ¡Aleluya! Abre este libro. Al abrir este libro, en cualquier página, en cualquier lugar, en cualquier versículo, ahí está Dios hablándonos a nuestras vidas. Dios habla audiblemente, sí. Pero a veces que dice, ¿pero por qué Dios no me habla audiblemente? Busca la palabra. Sumérgete en la palabra y ahí Dios te va a hablar lo que estás pidiendo audiblemente. Yo nunca he escuchado la voz audiblemente. No puedo mentir. Nunca la he escuchado. Pero sí, aquí me ha hablado fuertemente en la palabra a través de un predicador, a través de un hermano. Él dice que hasta las piedras las usa. Aleluya. Amén. Amén. Entonces su palabra es verdad, su palabra no miente. Amén. Vamos a otro punto y dice, su poder nos capacita para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8.
Si alguien lo tiene, lo puede leer también mientras que se le pegan las hojitas, Señor. Aquí está. Pero si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Su poder nos capacita para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en España. Amén. Seréis testigo en Dominicana. Me seréis testigo en todo lugar, ¿verdad? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha traído. Mire de dónde nos ha traído el Señor. Yo jamás pensé llegar a esta nación, pero esa es obra del Espíritu Santo de Dios. Usted quizás nunca pensó de venir a esta nación, pero quien lo ha traído ha sido Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque el que nos guía es el Señor. Amén. A hablar de su palabra en esta nación. Y el Señor, ¿verdad?, nos viene hablando desde la mañana que salgamos a evangelizar, que salgamos a predicar. Y yo creo que cada uno de nosotros lo está haciendo. Lo está haciendo. Y tenemos que seguir haciéndolo. Llamando a aquella alma que está allá quizás con algún problema, llamando a aquel hermano que está un poco cabizbajo para ayudarle, darle una palabra de aliento. Amén. Hablarle a toda esta gente de aquí, de esta nación, a cada rincón de esta nación. Es que Dios lo dice en su palabra, pero recibiréis poder. Ya tú tienes el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida para hablar esa palabra sin miedo y sin temor. Amén. Dice que el Espíritu Santo nos hace valientes y nos da amor especial por los que todavía no conocen a Dios. ¿Verdad? Tenemos ese dolor dentro de nosotros por aquellos que todavía no conocen a Dios, y por eso que tenemos que tener ese anhelo de ir y salir y predicar la palabra de Dios aún a nuestra familia que todavía no tiene al Señor, que todavía no ha llegado, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, mi hijo. Tenemos que hablarle de esa palabra, porque es que Dios nos está encomendando hablar esa palabra, ¿verdad? Con amor. Con amor. Dice que con el poder del Espíritu Santo amamos a los demás y les mostramos el gozo que trae vivir con Dios. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Tú y yo ya tenemos esa identidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa identidad es que tu Espíritu Santo ese Espíritu Santo está en nosotros. Ya Él nos ha dado esa identidad, y por lo tanto, si ya tenemos esa identidad, en nosotros no tiene que haber amargura, en nosotros no tiene que haber odio, en nosotros tiene que haber gozo, en nosotros tiene que haber paz, en nosotros tiene que haber armonía, felicidad. Amén. Porque, ¿qué hago si yo voy a la calle con una cara de amargura? ¿Qué voy a ganar? No voy a ganar nada. Si voy con un corazón altivo, no voy a ganar nada. Nada. Tenemos que ser muy humildes, con humildad y amor. Predicar la palabra del Señor, tener amor por el que está perdido. Amén. Dice que son muchas las obras que Dios hace a nuestro favor, por eso debemos hablar de ellas y testificar. Pero a veces no sabemos ni cómo empezar o cómo testificar de esas cosas que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Que hace en su pueblo. Que no nos dé miedo de testificar de sus maravillas. Que no nos dé miedo de hablar de su palabra. Porque el Espíritu Santo está contigo y Él es el que te va a guiar y Él es el que te impulsa. No importa lo que se nos levante alrededor, ahí está Dios. Ahí está Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Pero, gloria a Dios, dice, pero a veces no sabemos cómo empezar o testificar. Por eso el Espíritu Santo nos capacita para que llevemos su mensaje con valor y valentía a donde quiera que estemos. Hablar la palabra de Dios con valentía
con amor, sin miedo y sin temor. A donde quiera que estés y a donde quiera que Dios nos lleve. Amén. A mí no me da miedo de predicarle. Tenemos que buscar como que algo, ¿verdad? Para meternos en aquellas personas que están ahí perdidas en el pecado y de hablarle de la palabra, hablarle, que no nos dé miedo, que no nos dé temor de ir a las cárceles a predicar, de ir a los hospitales. Gloria a Dios, ¿verdad? Por los que visitan las cárceles, los hospitales. Le damos gloria a Dios a eso porque ellos están llevando el mensaje de la palabra de Dios y están testificando de lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer en cada una de las vidas. Amén. Amén. Vamos a otro punto. Dice que el Espíritu Santo nos santifica y justifica. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, porque el Señor de que nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo quien nos ha santificado, nos ha ayudado a ser más como Cristo. Amén. En medio de este mundo que estamos y donde muchos están alejados de Dios. Porque muchos están alejados de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántas personas no se han separado de Dios? ¿Cuánta gente, pueblo de Dios, que servían al Señor y ya hoy no están? Se han alejado del Señor. Y esas personas que todavía no tienen al Señor, viven alejados del Señor. Amén. Dice que la obra del Espíritu Santo nos ayuda y actúa en todo momento de una forma que agrada a Dios. Su poder y su obra en nosotros nos ayuda a ser más como nuestro Señor Jesucristo cada día. Amén. Amén. Vamos a leer un momento 1 Corintios capítulo 6. Primero de Corintios 6:11. Amén. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No, este no es. Primero de Corintios. Léamelo, por favor. Y esto erais algunos más allá, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, 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 así es, ¿verdad? Ahí está confirmando que nos santifica y nos justifica. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a otro punto y es que en el Espíritu Santo hay verdadera libertad. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. En él tenemos verdadera libertad. Amén. Del 1 al 2. 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. En el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Y para ser libres de la opresión del enemigo y del poder del pecado y de la muerte, la libertad tiene que estar en nosotros. Amén. Y esa libertad es Cristo Jesús. Él nos ayuda a vivir una vida plena. Una vida plena. Amén. Tenemos que tener esa libertad en Cristo Jesús. Ya esa verdadera libertad está en nosotros. Ya nosotros somos libres del pecado. Libre de la muerte, libre de la muerte. ¿Por qué? Porque literalmente no nos vamos a librar de la muerte, ¿verdad? Pero tienes una vida eterna, vas a tener una vida eterna. Amén. Vamos a tener vida eterna, nos vamos a morir físicamente, pero vamos a ir a la eternidad y vamos a tener esa vida eterna. Estamos heredando esa vida eterna. Amén. Ya tú tienes. Tú y yo, iglesia, tenemos esa libertad. Tenemos esa gran libertad en nosotros porque Él nos ayuda a vivir plenamente, así como Jesús vivió. Amén. En esa verdadera libertad, agradándole en todo y sirviéndole en todo, con gozo, con alegría, con amor. Cuando de verdad ya somos libres, le servimos con un gran gozo, con una alegría. Él dice que Él cambia nuestra tristeza en gozo, en baile, en alegría. Amén. ¿Verdad? Ya somos libres de las ataduras, libres del pecado. Tú y yo somos libres, verdaderamente libres, que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y somos libres de todas esas ataduras. Amén. Dice, su presencia nos da fruto en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22. 22 al 25. Su presencia nos da fruto en nuestra vida. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Así que Él nos da estos frutos. Hermoso, ¿verdad? Que tengamos estos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Amén. Y cuando tú y yo tenemos todo esto, estamos completos. Estamos completos. Y la presencia del Espíritu Santo nos transforma haciéndonos más como Jesús. Mientras más nos llenamos del Espíritu Santo, o sea, de su presencia, más nos alejamos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Cuando tú y yo nos llenamos de la presencia de Dios, el pecado no nos puede tocar. El pecado no nos toca. Amén. Porque si tú y yo estamos llenos de esa presencia, todo aquello que quiera venir contra ti, que quiera hacerte pecar, que quiera hacerte desviar, no. Usted le va a responder con un escrito está. Yo estoy llena del Espíritu Santo, por lo tanto, tentación, te vas. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, pero eso lo tenemos que tener en nuestro corazón. Ese gozo y esa llenura del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros para que esa naturaleza pecaminosa no nos contamine, no nos contagie, que es el pecado. Nuestros deseos carnales tienen que huir en el nombre de Jesús. Si tú y yo estamos llenos de la presencia de Dios, esos deseos carnales tienen que irse. Amén. Amén. Porque dice que el Espíritu Santo, al estar lleno del Espíritu Santo, producimos fruto que nos beneficia, y no solo a nosotros, sino a todos los que están
alrededor de nosotros. Es una verdad. Nosotros tenemos estos frutos y vamos a bendecir a los demás, porque de lo que tienes, tú das. Si tienes amor, vas a dar amor. Si tienes bondad, vas a dar bondad. Si tienes gozo, vas a dar gozo. Pero si yo tengo tristeza, voy a dar tristeza. Pero si tengo orgullo, voy a transmitir orgullo. No, por eso es que él dice que los frutos del Espíritu, llénate de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque eso va a cambiar a los que están alrededor de nosotros, porque nosotros les vamos a transmitir a ellos esos frutos del Espíritu. Amén. Dice que el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:14, si lo tienen me lo leen, porfa. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Y leemos Romanos 8:15 al 16. Lo leo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Si la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Si todos somos guiados, somos hijos de Dios. Pero si nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice que sentir la presencia del Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Esta convicción nos lleva a tener una relación cercana y preciosa con nuestro Padre Celestial. Amén. Ahí está nuestra verdadera identidad. Que somos hijos del Todopoderoso y nadie podrá anular ni cambiar lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Amén. Gloria a Dios, porque ese Padre Celestial nos da una identidad. Y esa identidad es que somos hijos de Dios. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Tienes ese sello. Así que no sueltes ese sello. Por nada del mundo sueltes ese sello, porque el Espíritu Santo es tu sello. Amén. Dice que el Espíritu Santo nos da garantía de salvación. Segundo de Corintios, capítulo 1. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso lo dice Segundo de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. El Espíritu Santo entra en tu corazón y en mi corazón y te da la seguridad de la salvación por medio de la fe. Amén. Él te lleva a Jesús y te da el consuelo de saber que mis pecados y tus pecados son perdonados. Amén. Son perdonados. Vivamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Vivamos llenos de ese Espíritu Santo de Dios, porque Él nos confirma con vosotros en Cristo y que Él nos ungió es Dios.
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Aquí, el cual también nos ha sellado, o sea, tú estás sellado. Tú y yo estamos sellados. Tenemos un sello que jamás será borrado de nuestras vidas si no le damos entrada al enemigo. Ese sello no se puede borrar. Ya tu nombre, Jesús lo tiene escrito con tintas de oro en el libro de la vida. Ya lo tiene escrito. Tienes ese sello. Así que por nada ni nadie vamos a perder nuestra salvación. Por nada y nadie vamos a perder ese sello, porque esas arras del Espíritu ya están en nuestros corazones. Ya están en nuestros corazones. Iglesia, el Espíritu Santo es hermoso. Yo creo que si podemos pasar todo el día aquí hablando del Espíritu Santo, ni terminamos, porque tiene tantas características el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo escucha, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo es Dios, es divino, a Él no le podemos mentir. A mí hay una historia en la palabra que me impacta, que es lo que hizo con Ananías y Zafira. Estos días el pastor nos comentó de esa, y a mí siempre me ha impactado esa enseñanza de lo que pasó con Ananías y Zafira, porque le mintieron al Espíritu Santo. Le mintieron al Espíritu Santo de Dios, y mire cómo Dios los exterminó de una manera a los dos, que ninguno supo si aquel se murió, si este vivió, no. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no mentirle al Espíritu Santo de Dios, no entristecerlo, porque Él se entristece. Cuando nosotros andamos peleando, cuando nosotros andamos diciendo palabras obscenas, palabras que a Dios no le agradan, el Espíritu Santo, déjeme decirle, amada iglesia, el Espíritu Santo se entristece. Se entristece. Por nuestra boca lo que tiene que salir es palabra de bendición, palabra de amor, no malas palabras, porque el Espíritu Santo se entristece. Y cuando el Espíritu Santo se entristece, ¡ay! Vienen los ¡ay! Entonces, amada iglesia, esta enseñanza, de verdad que Dios me habló primeramente a mí a través de esta enseñanza. Siempre hemos recibido palabra del Espíritu Santo de Dios, pero cuando de verdad te metes a estudiar lo que es el Espíritu Santo y conocer lo que es el Espíritu Santo, tiene muchísimas características, muchísimas las características del Espíritu Santo. Ahora es que quedan características que de verdad, no como dicen las personas o X denominaciones, que es una fuerza activa. No, el Espíritu Santo es el mismo Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo el mismo Dios en nosotros. Esa es una expresión de poder. Es un ser divino, es una persona poderosa y soberana. Amén. Que actúa en medio de nosotros, que actúa con el Padre y con el Hijo. Amén. Operando completamente y cambiando nuestras vidas, llenando nuestras vidas. El Espíritu Santo llena nuestras vidas. El Espíritu Santo es todo para nosotros. El Espíritu Santo es todo para nosotros. Así que si tú has contristado al Espíritu Santo, si tú has tenido quizás algún pleito antes de salir de tu casa, reconcíliate con el Señor en esta mañana. Vamos a pedirle perdón en esta mañana al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el mismo Dios. No apartemos del camino de la salvación. No te apartes de ese Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo es el que te tiene aquí en este lugar hoy. Amén. Él es el que te ha transformado, Él es el que te ha cambiado, Él es el que nos da todo, Él es el que nos guía. Por Él estamos aquí hoy, guiados por el Espíritu Santo, porque voy para la iglesia, servidores de vida. ¿Quién te ha guiado
a la iglesia Servidores de Vida, el Espíritu Santo de Dios. Te ha traído y para que te congregues a esta iglesia. Si estás aquí en esta iglesia es porque Dios te ha guiado a congregarte en esta casa. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios y que Él nos siga hablando y nos siga transformando y nos siga cambiando. Pero ¿cómo va a ser todo eso? En conclusión, buscando de su presencia, buscando de su rostro. Amén. Así que usted incline su rostro y vamos a escuchar una alabanza hermosa, a reflexionar sobre lo que el Espíritu Santo hace en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra poderosa que cambia y transforma nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos hablas cada día, Señor. A través de tu Santo Espíritu somos guiados, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor es incomparable. Tu amor, Señor, lo cambia todo, Padre. Gracias te damos, Señor, por ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por ese sello de protección en nosotros, mi Dios. Que nada ni nadie nos podrá desviar de tu camino. Porque ya hay una identidad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Oh, bendito Rey. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, santo eres tú, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Sí, Señor, mi Dios. Oh, Espíritu Santo, gracias. Consolador nuestro, nuestro ayudador, nuestra guía. Tu presencia lo llena todo, Señor. Así es, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor. Hoy testificamos de tu poder. Guíanos, Señor. Guía tu iglesia, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Nos has transformado, Señor. Nuestra ayuda e intercesor eres tú, mi Dios. Tú intercedes por cada uno de nosotros, Padre. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Eres ese fiel intercesor, Señor. Tú estás a la diestra del Padre intercediendo por tus santos. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios. En ti hay salvación, Señor. Nuestro ayudador, nuestro
nuestro consolador. Nuestra vida eres tú, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos transforma a través de tu Espíritu Santo. Porque nos cambias a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias porque nos enseña, nos guía a la verdad y a la justicia. Gracias porque hoy testificamos de tus maravillas, Señor. Guíanos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, mi Dios. Muchísimas gracias. Aleluya. Bendiciones, amada iglesia. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está